El tema es abordaje de cefalea en el servicio de urgencias a cargo de Luz Karime García, médica general del servicio de urgencias, y mi monitora, la doctora María Camila Arango, médica emergencióloga. El temario va así: introducción y epidemiología, la importancia de la cefalea en el servicio de urgencias, clasificación de cefaleas primarias y secundarias, y dentro de las primarias tenemos la cefalea tipo migrañosa, cefalea tensional y las trigémino-autonómicas. En realidad, pues estas cefaleas de tipo primaria somos las que vamos a tratar pues ahorita abordar pues en esta charla. Tratamiento y conclusiones. Entonces empezamos la introducción. Entonces la cefalea pues es un motivo importante de acceso a los servicios de urgencias a nivel pues universal, y aunque las formas primarias representan la gran mayoría, el potencial de amenaza para la vida de las formas secundarias, como una hemorragia subaranoidea, una meningitis, pues hace imperativo de que el médico del servicio de urgencias la detecte a tiempo para así evitar pues efectos o causas mortales y prevenir pues discapacidad y muerte. La función principal pues del médico de urgencias es analizar pues la historia clínica del paciente, un examen físico, y así evitar que se nos escape una cefalea de tipo secundario. Pruebas adicionales lo dejamos como interrogado, y el tratamiento adecuado más adelante pues se hablará de él. Lo primero que hay que tener en cuenta es pues saber cuáles son los tipos de cefalea, y eso nos lo da pues la clasificación internacional de cefaleas de la tercera edición del 2018, que habla de las cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Dentro de las cefaleas primarias tenemos la cefalea tipo tensión, la cefalea tipo migraña y la cefalea trigémino-autonómicas. Y la cefalea secundaria, están las cefaleas que son potencialmente mortales, ya sean por traumas vasculares. Más adelante pues hablaré de cada una de ellas, un abordaje rápido, las neuropatías craneales, la neuralgia del trigémino. Este cuadro que está acá es un cuadro que nos habla como de las características de las cefaleas primarias. Es un abordaje rápido, pero la importancia de él es la diferencia o comparar cuando nos enfrentamos a un paciente con cefalea, ¿cierto? Entonces está la cefalea tipo migraña, tipo tensional y la clúster. La cefalea tipo migraña, tenemos que esta tiene una duración de 4 a 72 horas, usualmente es unilateral, el dolor es de moderado a severo, es pulsátil las características del dolor, y se acompaña con síntomas como fotofobia, fonofobia, náuseas y vómito, y se exacerba pues, es agravado pues con la actividad física, impide que el paciente continúe su actividad laboral. El paciente con una cefalea tipo tensión es un paciente que la cefalea dura horas a días. Esta es bilateral, a diferencia de la cefalea tipo migraña circunferencial. El dolor es entre leve y moderado, pero acá el dolor es tipo como apretamiento, tipo presión, no es pulsátil. Algunas veces se acompaña, algunas veces o casi nunca, de fotofobia o fonofobia, y si hay presencia de alguna de estas dos, es solamente una. La presencia de náuseas se ha visto que se presenta pues en cefalea tipo tensional pero crónica, y no se encuentra agravado con la actividad física. Mientras que la cefalea tipo clúster, esta tiene una duración de 15 minutos pero inferior a 180 minutos. Esta es unilateral, tiene compromiso orbitario, supraorbitario, temporal, es muy severa, es incapacitante, el paciente se encuentra agitado, irritable, y es ipsilateral al dolor. Se van a presentar los síntomas autonómicos, como lo que son inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal. La diferencia grande entre un paciente con una cefalea tipo migrañosa y una cefalea tipo clúster es que el paciente con la cefalea tipo migrañosa es un paciente que va a estar quieto, que no se va a querer mover, es un paciente que se va a esconder de la luz, es un paciente que está como achicopalado, por decirlo así, ¿cierto? Mientras que la cefalea tipo clúster es un paciente que está irritable, que está inquieto, que está alterado, y se ha visto en estudios que este tipo de cefalea tiene una alta incidencia a intentos suicida. Las cefaleas tipo secundarias de la clasificación internacional de cefaleas son estas que están acá. Está la cefalea atribuida a trauma-lesión, la cefalea atribuida a un trastorno vascular y craneal, la atribuida a trastorno no vascular, aquella cefalea que se da por administración o supresión de algún medicamento, una sustancia, atribuida a una infección, atribuida a trastornos de la hemostasia, cefalea ya sea por un dolor facial,
o la cefalea por un trastorno psiquiátrico. Ya teniendo en cuenta cuáles son los tipos de cefalea, la primaria y la secundaria, vamos a hablar de la epidemiología. La epidemiología, hay un estudio que se realizó a nivel global en el 2016, donde dice que el 96% de los pacientes alguna vez en su vida han consultado el servicio de urgencias por un tipo de cefalea, y que dentro el rango de edad que se presenta es en los pacientes entre los 25 y 35 a 40 años, pero la incidencia en cuanto al género está más dada en el género femenino, que es la curva pues que se ve acá morada, es de ese estudio. De estudio aquí a nivel de Colombia hay un estudio de la epidemiología neurológica en Colombia a partir de una información administrativa en Ciencia, y es que Colombia no dispone como tal de indicadores actualizados sobre la frecuencia de un estudio de 10 patologías que ellos hicieron, es esto, donde está la migraña, la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer, el SB, ya sea isquémico hemorrágico, la enfermedad de Parkinson, meningitis, esclerosis múltiple y síndrome Guillain-Barré. Entonces, lo que hicieron con este estudio es que cogieron una población mayor de 15 años entre el 2015 y 2017, es un estudio de corte transversal y es un estudio de epidemiología neurológica en Colombia, pero a partir de una información administrativa. En esta gráfica, lo que se ve acá es la que está aquí de color negro, es representada pues por la migraña, y podemos ver que a medida que a partir de los 15 a los 35 años más o menos, la incidencia o el motivo de consulta a urgencias aumenta, ¿cierto? Y es representada pues por esta línea negra. Pero a medida que va pasando el tiempo, entonces tenemos esta línea roja que es representada por una enfermedad cerebrovascular, la verde de tipo isquémico y la morada de tipo hemorrágico. Entonces, a medida que va pasando los años, a partir de los 50 a 70 años, la incidencia ya no es por una migraña, sino por un evento cerebrovascular. Entonces, pues para tener en cuenta. En cuanto al género, la frecuencia, pues la primera, pues está la migraña como tal, y el género, pues tenemos que es el género femenino también. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente en el consultorio y es un paciente que nos llega pues con una cefalea, nos dice que tiene dolor de cabeza, lo primero que nosotros tenemos que saber es que cefalea no es sinónimo de migraña, porque muchas veces el paciente lo que hace es que dice que tiene migraña y nadie le ha dado ese diagnóstico como tal, ¿cierto? Entonces, lo primero es saber que las cefaleas primarias no requieren imágenes y que hay muchas etiologías secundarias que para llegar a considerarlas, para poder llegar a un diagnóstico de una cefalea primaria, tenemos que descartar primero una cefalea secundaria. Entonces, en este artículo en el que leí decía que era muy imperativo de que el médico en su historia clínica o mentalmente se hiciera las preguntas para poder descartar una cefalea secundaria, y dentro de esas está pues preguntarle al paciente pues dónde se encuentra el dolor, cómo comenzó el dolor, el paciente qué estaba haciendo en el momento que presentó pues el dolor de cabeza, si el dolor ha mejorado o ha empeorado, si ha sido el peor dolor de cabeza que ha tenido en su vida, y si el dolor, la intensidad del dolor, ¿cierto? Pues de 1 a 10, ¿cuál es el tipo de dolor? Pero también hay que hacer preguntas adicionales como una historia clínica del paciente. Entonces, también nos decía a nosotros que no era lo mismo tener un paciente de 30 años, 40 años, que nos dijera que tenía dolor de cabeza, pero asociado a eso tenía antecedentes como un CA de mama, por decir así, ¿cierto? A tener un paciente de 30 años sin antecedentes y pues con dolor de cabeza, ni antecedentes traumáticos, ni nada. Saber qué tipo de medicamentos está tomando, si es el peor dolor de cabeza que el paciente ha experimentado pues en su vida, si el paciente ha tenido pues cambios en la visión, en la audición, si el dolor es retroocular, si el dolor es facial, si tuvo una convulsión, si fue precedido por el dolor de cabeza o no, si es sensible a la luz, si tiene debilidad en un área específica del cuerpo y si ha tenido viajes recientes también, y pues el antecedente de inmunosupresión. Eso en cuanto a la historia clínica, ¿cierto? O sea, las preguntas como iniciales que nos debemos hacer frente a ese paciente, pero debemos de tener una mnemotecnia, y yo creo que con esta mnemotecnia, pues yo pienso que no se nos pasaría una cefalea de tipo secundario, que en realidad pues es la cefalea pues potencial para compromiso del paciente. Entonces hay una mnemotecnia que se llama SNUP-10, y SNUP-10 nos habla de banderas rojas, donde la S es representada pues por síntomas sistémicos. Un paciente que tenga fiebre, escalofrío y que tenga dolor de cabeza, pues nos hará pensar en un paciente que es de una cefalea tipo secundaria como una meningitis, por decirlo así, ¿cierto?
Un paciente, la N, representado pues si el paciente tiene déficit neurológico, esta es representada por un paciente que tenga neoplasias o antecedentes de alguna neoplasia, un cáncer de mama, como lo mencioné anteriormente. La O es representado el tipo de dolor de cabeza, si fue de inicio brusco, si fue súbito, si el paciente estaba durmiendo y fue el dolor de cabeza que lo despertó. Si es un paciente que tiene una edad mayor de 50 años. Y la P10 son los signos y síntomas pues, que vamos a encontrar durante la historia clínica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al examen físico, si encontramos el paciente que tenga papiledema, si el patrón del dolor de cabeza es cambiante, entonces, por ejemplo, con los cambios de posición, si es progresivo, si tiene antecedentes de que haya tenido en puerperio, el embarazo, si se precipita con los cambios al toser o al realizar algún ejercicio, si tuvo antecedentes 48 horas posteriores a un trauma craneoencefálico o 7 días después, si tiene antecedentes de una inmunosupresiones como infecciones por VIH y cambios de posición. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque una vez que nosotros hagamos esta mnemotecnia, nos vamos a encontrar con este cuadro que nos hará sospechar si ese paciente está en una cefalea tipo secundario y por qué esa cefalea, ¿cierto? Entonces, un paciente que nos llega con un dolor de cabeza tipo trueno, una cefalea en trueno, que es una intensidad de 10/10, es fuerte, probablemente lo haya despertado, es un paciente que hay que sospecharle una hemorragia subaracnoidea. Un paciente que tenga una hora típica, es un paciente que hay que sospechar que tenga una isquemia transitoria, un SB, una epilepsia, o el paciente que tuvo un trauma craneoencefálico, por decirlo así, pues una hemorragia subdural. Los pacientes que presentan dolor de cabeza y que estos se encuentran agravados o que se exacerban con los cambios de posición, pues son pacientes que hay que sospecharle que tienen una lesión ocupante de cerebro y que pues hay que valorar eso. Y ya el examen físico, pues el primer signo pues es la S, donde nos habla de si tiene síntomas sistémicos, entre eso pues una fiebre inexplicable, un paciente que podemos estar frente a un paciente con una meningitis, o un paciente con una hemorragia subaracnoidea, déficit neurológicos, pérdida de peso, pues son cefaleas de tipo secundario, o que tenga rigidez de cuello. Ya una vez pues teniendo la introducción, sabiendo la clasificación pues de las cefaleas, el tipo primarias y secundarias, cómo abordar la historia clínica y la mnemotecnia, el SNUC-10, pues para que no se nos escape una cefalea tipo secundario, vamos a entrar en las cefaleas primarias, entre ellas pues está la migraña, ¿cierto? Que es el principal motivo de consulta al servicio de urgencia. Entonces tenemos que la migraña es un trastorno neurológico que afecta a 1.000 millones de personas, y en el estudio que anteriormente le mencioné, pues en la epidemiología del 2016, dice que la segunda causa de discapacidad y de incapacidad laboral como tal, ¿cierto? Es un paciente que no puede pues, seguir con sus actividades diarias. Como tal, este es un artículo pues, que se revisó de la New England. Entonces, vamos a hablar de la fisiopatología. La fisiopatología tenemos que el sistema trigeminovascular es el sustrato pues, donde se origina la transmisión nociceptiva y se obtiene la percepción del dolor migrañoso, y depende de la activación y sensibilización de las neuronas trigeminovasculares que se encuentran pues, aquí en primer orden, y estas neuronas inervan lo que son las meninges y los vasos, y estos activan unos péptidos vasoactivos que inducen a unas respuestas pues inflamatorias locales a nivel cerebral, donde van a llevar a la segunda neurona, que es el tálamo, y de ahí a la corteza. Se van a dar impulsos en los áreas corticales y de ahí el dolor. ¿Cuál es el curso clínico de la migraña? El curso clínico de la migraña es que hay unos síntomas de severidad, hay una fase que es prodrómica, hay una fase que es tipo aura, el ataque de la migraña como tal, del dolor de cabeza, y hay una fase postdrómica. En la fase tipo prodromo, pues tenemos pacientes que se van a encontrar con somnolencia, con bostezo. Esta se presenta pues de unas horas a días, ¿sí? El paciente pues va a estar con rigidez de cuello, va a estar con retención de agua, va a estar con diarrea, fotofobia, náuseas. En realidad es un paciente pues que va a presentar pues todos los síntomas prodrómicos. Ya en la etapa de aura es de 50 a 60 minutos y se presentan síntomas como visuales, como lo que son escotomas, síntomas sensoriales como son parestesias, adormecimiento de cara y alteraciones en el lenguaje. De 4 a 72 horas, que es lo que aproximadamente dura el cuadro clínico de la migraña, tenemos ya hasta el ataque como tal, y al menos dos características que sabemos que esta, la localización es unilateral, es palpitante
es severo el dolor de cabeza y que se incrementa pues con la actividad física, ¿cierto? Y que está asociado a síntomas como náuseas, vómito, fotofobia y fonofobias. Y de 24 a 48 horas tenemos una fase postdrómica, que es un paciente que ya ha pasado su ataque de migraña, pero que es un paciente que va a quedar con cansancio, con dificultad para concentrarse, con alteración cognitiva. Es un paciente cansado, es un paciente que no va a querer pues realizar ninguna actividad en sus próximas horas mientras que se pasa pues los síntomas. La evaluación de las cefaleas, entonces tenemos una migraña sin aura y una migraña con aura. Estos criterios que están acá son criterios, se sacaron pues de la clasificación de cefaleas. Y cuando nos llega un paciente con dolor de cabeza, pues primero preguntarle al paciente si en realidad el paciente al menos ha presentado 5 crisis como tal en el largo pues de la vida, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos pacientes que nos llegan a consulta y nos dicen que tiene migraña y solamente ha sido su primer episodio de dolor de cabeza, entonces en ese caso no sería una cefalea migrañosa. Entonces, al menos 5 crisis que cumplan los criterios B y C. Los criterios B son episodios de cefalea de 4 a 72 horas de duración que no fueron tratados o el tratamiento en realidad no funcionó, y que la cefalea se presenta al menos 2 de los siguientes 4 características, que es unilateral, lo que había hablado anteriormente, pulsátil, la intensidad moderada grave y que empeora pues con el ejercicio. Del criterio D, pues que se puede presentar al paciente que tenga náuseas o vómito, fotofobia y fonofobia, y esta es como tal la cefalea migrañosa sin aura. Con aura es un paciente que también ha presentado 5 crisis, pero que cumplen los criterios B, C, que son alteraciones visuales, anteriormente mencionadas, sensitivas, del habla o lenguaje, alteraciones motoras. Hay pacientes que nos consultan y refieren sensación de parestesias en extremidades, pero generalmente estas parestesias pues son bilaterales, ¿cierto? Y pues asociado a eso debemos descartar pues de que no vaya a tener ningún otro déficit neurológico, pero es importante tener en cuenta que en un paciente con cefalea migrañosa se pueden presentar las cefaleas y son, las parestesias, y eso no significa pues que estemos frente a una cefalea de tipo secundario. Al menos 3 de las siguientes 6 características, pues la propagación que sea gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante un periodo mayor de 5 minutos, que se suceden 2 o más síntomas de aura, que cada síntoma de aura tiene una duración de 5 a 60 minutos y al menos uno de los 2 síntomas es unilateral. Este es un artículo que se revisó de la New England de migraña, donde nos muestra aquí en este cuadro la comparación pues de la administración de AINES junto con placebo, ¿cierto? Entonces dice que los antiinflamatorios deben de considerarse pues los medicamentos de primera línea pues para el tratamiento de las crisis de migraña, y en los pacientes en los que el AINES pues no alivian el dolor o lo hacen de forma inadecuada, pues se les debe administrar un triptán, ¿cierto? Entonces, en este cuadro tenemos pues lo que es el ASA, el diclofenaco y el ibuprofeno. Tenemos que la administración de aspirina o ácido acetilsalicílico mejoró en un 23%, de diclofenaco un 50% a comparación pues con el placebo un 10%, y de ibuprofeno 400 miligramos un 26%. Frente a los triptanes, tenemos que el triptán sumatriptán con una dosis de 50 miligramos mejoró un 27%, doblando la dosis un 32%, pero un paciente a quien se le administra sumatriptán subcutáneo de 6 miligramos dobló la dosis comparada con los 50 y 100 miligramos del sumatriptán. Entonces, se recomienda en los pacientes en los que no ha mejorado el sumatriptán con AINES, o sumatriptán oral, una administración de sumatriptán subcutáneo 6 miligramos. Ya estas son pues las comparaciones junto con un sumatriptán y un AINE como el naproxeno, pero pues en realidad no es tan efectivo. Mira que es 32.5 comparado con el sumatriptán 100 miligramos. En el artículo la New England ellos proponen una línea de manejo pues para el tratamiento como tal y el tratamiento preventivo. Entonces, si tenemos un paciente con náuseas y vómito, pues la administración concomitante con metoclopramida nos va a ayudar. Más adelante le hablaré de la metoclopramida en la migraña. Y cuando no nos funciona los AINES, o sea, que el paciente ha tenido más de 3 episodios consecutivos y no mejora, pues ahí es donde viene pues que debemos de administrar pues los triptanes. Ya en el anterior diapositiva vimos pues que el triptán con mayor eficacia pues está el sumatriptán 6 miligramos. Si el triptán pues no mejora, podemos adicionar naproxeno, y si no mejora, pues ya está el diptán y el gripam.
Y el tratamiento preventivo frente a este paciente que ya le hemos mejorado el dolor, que ya pues va a estar en el servicio de urgencias y por un periodo corto, pues hay que hacer un tratamiento preventivo y se utilizan antihipertensivos, anticonvulsivantes, antidepresivos como amitriptilina y anticonvulsivantes como el ácido valproico. El otro tipo de cefalea primaria, pues está la cefalea tipo tensional. En esta se debe cumplir al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan y la duración debe ser de 30 minutos a 7 días y se debe cumplir al menos pues, dos de las siguientes 4 características, que es la localización es bilateral, diferencia con la cefalea tipo migraña que es unilateral. El dolor es opresivo, extensivo, no es pulsátil y la intensidad es leve a moderada. Esta no se exacerba ni se empeora con la actividad física y en estos pacientes pues no se encuentra ni náusea ni vómito. Si se encuentra fotofobia, no se va a encontrar fotofobia. Eventualmente pues no, casi no están acompañadas de ellos. El tercer tipo de cefalea primaria, pues tenemos la cefalea trigeminoautonómicas. Son cefaleas primarias con un fenotipo clínico común que consiste pues en un dolor del trigémino con signos autonómicos que pueden incluir pues lagrimeo, rinorrea, miosis, inyección conjuntival, y que la clasificación internacional de cefalea incluye la cefalea en racimo, la micraniana paroxística y ataques de cefalea neuraliforme unilateral y de corta duración, que es el ZUN, ¿sí? ZUN y ZUNA y la micraniana continua. Entonces, esta es como la fisiopatología, un poquito pues abarcando lo de las cefaleas trigeminoautonómicas, donde dice que esto tiene un compromiso, activación trigeminovascular, la activación a nivel del parasimpático craneal y la activación a nivel de la carótida interna. Entonces, tenemos que la distribución del dolor de las trigeminoautonómicas implica en gran medida de la actividad de los nervios trigémino y del cervical superior. Y los niveles elevados del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, pues que es este que está acá, y el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo en la circulación craneal, en las trigeminoautonómicas indican actividad de los nervios trigémino y parasimpático. Y esto explica pues por qué el tratamiento con el oxígeno al 100% y la indometacina pues alivia el dolor, ¿sí? Esta es una gráfica donde nos habla a nosotros, pues, que en esta imagen incluyeron las cefaleas, pues están las cefaleas trigeminoautonómicas, que está el clúster, la micraniana paroxística crónica, el ZUN y la micraniana continua. Pero acá también está la migraña, ¿cierto? No quiere decir que la migraña haga parte de las trigeminoautonómicas, sino que algunas migrañas tienen características trigeminoautonómicas, entonces por eso la ponen ahí. Entonces es como para uno ayudarse en el momento de que está en consulta y pues ver el cuadro y decir, bueno, estamos frente a un paciente que tiene una trigeminoautonómica o es un paciente que tiene en realidad una migraña. Entonces la edad de presentación en las migrañas de 20 a 30 años, mientras que el clúster de 30 a 40 años, casi todas las migrañanas van de 30, máximo a 50 años que están en Zoom. En la migraña pues afecta más a las mujeres, ya lo hemos dicho anteriormente, mientras que en el clúster afecta a los hombres. Tiene antecedentes familiares, la cefalea tipo migraña, el clúster es nomás en un 7%, las otras no están relacionadas con eso. Y nos habla pues también pues, de la intensidad, ¿cierto? Mira que el clúster, la intensidad es muy severa relacionado con el ZUN y con la micraniana continua, mientras que con la cefalea migrañosa pues la es moderada. Si se asocia con el sueño, cómo es el tiempo y la frecuencia, si está asociado con el alcohol, pues es un cuadro como para uno tener ahí en el momento de evaluar un paciente. En este cuadro, pues nos hablan pues de la cefalea tipo clúster, la paroxística, la micraniana paroxística, el ZUN, la micraniana continua y la migraña, ¿cierto? Entonces, mira que sabemos que las trigeminoautonómicas pues son unilaterales, ¿cierto? Puede ser derecho o izquierdo, pero es unilateral. Casi siempre es a nivel orbitario, supraorbitario. Y, por ejemplo, la clúster, mira que puede ser a nivel parietal, temporal, puede ir a nivel occipital, compromiso a nivel dental, pero es al lado del dolor de cabeza del paciente. Si el paciente nos dice que tiene un dolor de cabeza izquierdo, a ese lado se van a presentar los síntomas como inyección conjuntival, rinorrea, lagrimeo. Lo mismo con la hemicraniana paroxística, pero mira que la hemicraniana paroxística es un poco más extensa, o sea, es como está acá. Y el ZUN sí es un poco más limitado, es más que todo auricular, orbitario.
Y la micraniana continua, pues también es un poco más extenso, ¿cierto? Mientras que la migraña, sabemos que esta es unilateral, esta flecha indica que puede ser también bilateral en muy escasas ocasiones, y el compromiso es más que todo occipital y a nivel de cuello. Entonces, aquí tenemos un paciente, no sé si logran de pronto ver en la imagen, un paciente que tiene una cefalea trigeminoautonómica derecha, tiene lagrimeo, rinorrea, digamos que pues que tiene inyección conjuntival. Entonces, la clasificación internacional nos da a nosotros pues que al menos 5 episodios que cumplan con los criterios B y C, ¿sí? No pueden ser menos de 5, y es un dolor de cabeza unilateral de intensidad grave o muy grave en región orbitaria, supraorbitaria y temporal, que tiene una duración de 15 minutos pero inferior a 180 minutos, y que debe cumplir alguna de estas características, ¿cierto? Hiperemia conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, edema palpebral, sudoración frontal, miosis y topsis, y son pacientes que están inquietos, que están agitados, pacientes que están gritando, pacientes que están irritables. Esta diapositiva nos habla a nosotros, pues, es como la duración de las cefaleas neurovasculares y neuralgia del trigémino, y esto define claramente pues la duración del dolor, pero tenemos que las cefaleas pueden durar desde 2 minutos hasta 4 horas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está la cefalea tensional, zunzuna, la micraniana paroxística, la cefalea tipo clúster y la migraña, ¿cierto? Inferior a 4 horas. Pero mira que la migraña también puede pasar el rango de tiempo mayor de 12 horas, y pues puede ser de 4 a 72 horas, como lo que hemos visto antes. ¿Cuál es el tratamiento abortivo en el paciente con las cefaleas trigeminoautonómicas? Habíamos dicho ya, pues, por el compromiso que tiene a nivel sistema trigeminoautonómico, a nivel parasimpático, dijimos, pues, que por la activación, pues, del gen de la calcitonina y el péptido vasoactivo, dijimos que el oxígeno funciona de manera, pues, apropiada para estos pacientes, y que se puede intentar, pues, con 15 litros por minuto, no tiene reacciones adversas y el paciente mejora, ¿cierto? El sumatriptán, en el estudio pues que anteriormente que habíamos hablado de la migraña, si es sumatriptán subcutáneo es muy eficaz, se administra a dosis de 6 miligramos, pero en este artículo nos decía, vos puedes administrar de 6 miligramos a 12 miligramos, pero en realidad los 12 miligramos van a ser igual de eficaces a los 6 miligramos que le vas a aplicar a ese paciente. Está contraindicado en pacientes con enfermedades cardiovasculares, fatiga, bueno, síntomas torácicos, dolor torácico y ya. El sumatriptán, la dihidroergotamina y la lidocaína. La lidocaína, pues esta no hay estudios como tal pues que nos indique que el paciente va a mejorar de la cefalea trigeminoautonómica, pero lo único que decía es que se aplicaba como una torunda untada de lidocaína, y que eso se colocaba a nivel bilateral, pero no hay estudios como tal. El tratamiento preventivo de las trigeminoautonómicas, pues tenemos que está el varapamilo en dosis de 160 a 480 miligramos, pero pues sabemos que esto pues es un antihipertensivo, entonces debemos de tener en cuenta con estos pacientes que las reacciones adversas, o pacientes que no vayan a tener pues antecedentes de bloqueos, hipotensión, bradicardias y esto. La prednisona se utiliza pues como para un manejo concomitante junto con el verapamilo, pues para que haga, mientras que funciona el verapamilo, y se da dosis iniciales de 80 miligramos, esta se da por 2 días, luego se va reduciendo la dosis, entonces ya luego pasa a 20 miligramos y luego a 10 miligramos, hasta que ya pues empieza el efecto del verapamilo y se retira la prednisona. Topiramato, ácido valproico, el gabapentina y la melatonina, pues estos también se pueden utilizar como tratamiento preventivo. Una vez teniendo en cuenta el tratamiento de las cefaleas, de la cefalea tipo migrañosa, tensional y trigeminoautonómica, entonces lo que ya hemos hablado desde el comienzo, pues que es imperativo para el médico saber y dar un adecuado diagnóstico, ¿cierto? Entonces, iniciar con la anamnesis, un examen físico completo, fondo de ojo, examen neurológico, muy importante. Estudios de laboratorio, pues si ya sabemos que es un paciente que está con una cefalea tipo primaria, el paciente no necesita estudios de laboratorio, ¿cierto? Y las imágenes, como una tomografía, otro tipo una resonancia, otro tipo de imagen, pues ya está pues con unos criterios, que es un paciente mayor de 50 años, el paciente que nos llegó con un trauma craneoencefálico, el paciente que tiene alteración del estado de mental como tal. O sea, son pacientes que nos avisan que en realidad este paciente podría estar en una cefalea secundaria, que fueron los signos de alarma que hablamos inicialmente, ¿cierto? Del SNUC-10. Entonces, el tratamiento y manejo, síntomas, atención de apoyo,
analgesia rápida y duración sin efectos secundarios, ¿cierto? Que es lo que el paciente, pues cuando nos consulta urgencias, ese paciente mínimo ya se ha tomado unos 4 o 5 vainas, no ha mejorado, entonces necesita pues que, por eso asiste a consulta y el tratamiento que nosotros tenemos que hacer es de manera vía parenteral, ¿cierto? ¿Cuáles son las expectativas del paciente? Entonces, si el paciente solamente quiere que nosotros en la consulta es quitarle el dolor de cabeza, o el paciente necesita, vengo a que me quite el dolor de cabeza, pero también necesito que el cuadro no vaya a ser repetitivo. Y sin embargo, nosotros decirle al paciente que una cefalea migrañosa tensional o trigemina autonómica puede ser recurrente, ¿cierto? Signos y síntomas de reconsulta, claramente. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del tratamiento como tal. Entonces, este es un estudio que se realizó en el año 2016 y habla en el tratamiento de un paciente con una cefalea, en realidad necesita líquidos endovenosos. Entonces, ese fue un análisis post-hoc que fueron datos recopilados de 4 ensayos de migraña pues, en el servicio de urgencias en los que los pacientes le administraron tratamiento con metoclopramida y les administraron pues, líquidos endovenosos. En este estudio, la escala del dolor con puntuación de 0 a 10 entre el inicio de pues, cuando llegó el paciente y la hora de administrado, y se incluyeron 570 pacientes. De esos 570 pacientes, 112 pues, fueron tratados con líquidos endovenosos y los otros pacientes, los otros 112 fueron tratados pues, con metoclopramida. Los pacientes que recibieron líquidos endovenosos mejoraron un 4.5%, que eso nos habla de un intervalo de confianza del 95%, pero en el estudio nos decía que los pacientes que no recibieron líquidos endovenosos, estos mejoraron en un 5.1% con un intervalo de confianza del 98%. Entonces, la conclusión era que la administración de líquidos endovenosos no se asociaba con la ausencia sostenida de que el paciente no presentara cefalea, sino que se demostraba pues, el beneficio de los líquidos endovenosos solo si el paciente tenía signos de deshidratación. Si no llegaba a consulta a un paciente con vómito, con intolerancia a la vía oral, pues eso sí mejoraba, ¿sí? Este es otro estudio, es un estudio que fue revisado pues ahorita el año pasado, en el 2021, y es un estudio de metoclopramida versus ketorolaco en el tratamiento de cefalea agudas primarias. Es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, que se realizó en un hospital de tercer nivel pues en Irán. Y lo que hizo él fue que incluyó pues todos los pacientes adultos con dolores de cabeza tipo primario, en este caso fueron dolores de cabeza, cefalea migrañosa y tipo tensional. Como tal, cogieron 753 pacientes, pero estos 753 pacientes fueron excluidos 645 pacientes, pues porque tenían criterios que no pertenecían al estudio, y solamente fueron 108 pacientes los que fueron incluidos, a los cuales 54 se le administraron metoclopramida y 54 se les administraron ketorolaco. La intensidad del dolor se evaluó con una escala visual análoga y los sujetos fueron divididos en recibir los 10 miligramos de metoclopramida y los 30 de ketorolaco, y pues eso se evaluó. La conclusión del estudio es que la metoclopramida alivia el dolor con mayor eficacia que el ketorolaco en pacientes con migraña. Sin embargo, en pacientes con cefalea tensional, pues no hubo diferencias como tal estadísticas, tampoco hubo eventos adversos, y lo único fue que la metoclopramida reportó pues como resultado que en un 5.6% presentaban pues somnolencia a los pacientes. Esta es la gráfica pues que nos muestra que la metoclopramida pues al comienzo del tratamiento, de la administración y a los 30 minutos disminuía la cefalea comparada junto con el ketorolaco. Este es un artículo que es de los TANES, y en realidad esto es un metaanálisis pues, de 53 estudios a la fecha, donde trataron de evaluar los triptanes versus el placebo para el manejo de la migraña, y encontraron que el sumatriptán a dosis de 25, 50 y 100 miligramos, la dosis efectiva es de 50 miligramos con una tasa de respuesta del 65%. Entonces, esta línea que está acá, pues es la dosis placebo, esta es la dosis respuesta, 25. Al darle 25 miligramos a ese paciente, estaba menos del 60%, 50 miligramos un 65% y 100 miligramos, mira que no había tanta diferencia, se queda en la misma línea. Entonces la dosis apropiada
para este estudio como tal es el sumatriptán 50 miligramos. Para el mecanismo pues, de acción de los triptanes, pues este tiene un mecanismo vascular, un mecanismo trigeminovascular y un mecanismo central. El vascular es vasoconstricción de las arterias extracerebrales intracraneales, que estas están pues distendidas, está doloroso y tiene un efecto directo sobre el músculo liso vascular. El mecanismo trigeminovascular, hay una inhibición de la neurotransmisión nociceptiva dentro del nervio trigémino, en el tronco encefálico y la parte superior de la médula espinal, que fue pues lo que anteriormente se habló pues de la fisiopatología. Y el mecanismo central es que va a haber inhibición pues, de esos neuropéptidos vasoactivos, el neuropéptido vasoactivo intestinal que está a nivel pues, del sistema parasimpático y a nivel de la dura madre. Hay que tener en cuenta que los triptanes pueden cursar con vasoconstricción de las arterias coronarias y pues puede haber complicaciones como ACV, síndrome coronario, insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Y el sumatriptán está pues autorizado tanto en la lactancia como en el embarazo. Este es otro estudio que encontré que hablaba pues de la terapia abortiva más la desametasona pues parenteral en el tratamiento pues de la migraña severa. Tenemos que la evidencia de respaldo proviene de un metaanálisis pues de 7 ensayos aleatorizados realizados pues en el servicio de urgencias, en donde 738 pacientes lo que hicieron fue que recibieron tratamiento abortivo estándar para la migraña y fueron asignados al azar al tratamiento con una dosis única de desametasona. Entonces, pues, si bien se revisaron varios estudios y en el Forest Plot, que es este que está acá, la conclusión es que aunque la mayoría de los estudios tocan la unidad, que son estos que están, en este metaanálisis se puede decir que el uso de la desametasona sirve pues para prevenir la recurrencia de las cefaleas como tal. Este también pues, es otro estudio del uso de la desametasona, es un metaanálisis, mira que también está incluido los siete estudios y el Forest Plot. Los mensajes para llevar a casa, en conclusión, primero, tener en cuenta que cuando tenemos un paciente con una cefalea, primero diagnosticar si es tener en cuenta que es una cefalea y no es una cefalea migrañosa, diagnosticar las cefaleas tipo primarias y secundarias, dar un abordaje en la historia clínica con preguntas que parecen muy sencillas, pero que en realidad nos puede ayudar y no dejar escapar algo potencialmente mortal como una cefalea tipo secundario. Y frente al manejo, pues están los triptanes, está el uso de la metoclopramida, está el uso de los esteroides que también nos van a ayudar pues, a abordar el tratamiento con estos pacientes.